Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. En el día de hoy tengo el privilegio de estar con el pastor Salvador Gómez. Él ha sido pastor en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por más de 24 años, estudió en la Academia Ministerial Trinity y tiene varios libros que son de mucha edificación. Quisiera resaltar dos libros en particular. El primero, 1000 citas edificantes, un libro que recopila varias citas de predicadores famosos y es un excelente recurso a la hora de pensar en ilustrar y ampliar algo en la predicación. También el otro libro que quiero señalar es el libro Amigo de Pecadores, que vamos a hacer un giveaway en la cuenta de Instagram de Columna de la Verdad. Así que te invito a ir allá, a suscribirte. Y si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a escucharlos y a compartirlos. En el día de hoy vamos a hablar con el pastor Salvador Gómez acerca de la importancia de la exégesis, que es parte de la labor que tenemos que hacer los predicadores en la semana. Y yo quisiera, pastor, preguntarle cuál es la importancia de la exégesis y tal vez que nos pueda dar algunos consejos prácticos para mejorar nuestra labor de exégesis de las Escrituras. Gracias, Ángel, por esta oportunidad. Es un privilegio poder llegar a compañeros predicadores. Yo creo que nosotros estamos llamados a seguir creciendo siempre en nuestra madurez cristiana y en nuestra labor pastoral. Nuestro aprovechamiento debe ser manifiesto a todos y eso incluye la predicación. Y escuchar podcasts como estos son siempre útiles para nosotros poder aguzar esa herramienta que tenemos para la predicación del Evangelio. Y el tema de la exégesis es un tema crucial. Sin exégesis, realmente yo me pregunto, ¿y qué es lo que vamos a predicar? De manera que cuando tratamos este tema, estamos tratando con aquello que ocurre tras bastidores, porque es lo que nosotros hacemos en nuestras oficinas, en nuestros estudios, pero cuyo fruto precisamente es lo que va a conformar el contenido de la predicación. Muy bien se ha dicho que nuestra predicación, el contenido de nuestra predicación es lo que tiene la palabra de Dios que estamos predicando. Si yo no predico mi pasaje bíblico, yo me estoy predicando a mí mismo y ese no es nuestro llamado. El llamado del apóstol Pablo a Timoteo es predica la palabra y nosotros tenemos que predicar la palabra. De manera que si nosotros vamos a exponer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. Y en ese sentido, aunque es palabra de Dios, también es un libro y un libro que tiene que ser explicado. Es un libro al que hay que aplicarle las reglas de interpretación. Nosotros tenemos varias contenidos distintos en cuanto a literatura que componen la palabra de Dios. No es lo mismo yo hablar de poesía, y la Biblia tiene poesía, que yo hablar de historia y la Biblia tiene historia. Entonces yo debo saber de qué estoy predicando para poder predicar correctamente. Y yo tengo que abordar el pasaje bíblico que yo esté llevando, ya sea una serie de sermones expositivos en algún libro de las Escrituras o algún sermón de tema individual, un versículo bíblico, una porción particular y hacer el estudio de esa porción y hacer el estudio del contexto de esa porción para poder exponerlo correctamente. La palabra exégesis puede parecer rara, puede sonar nueva, novedosa para el oído de algunos, pero hacer la exégesis de un pasaje bíblico no es otra cosa que extraer lo que el pasaje realmente contiene, porque el otro peligro es nosotros hacer eisegesis, sería introducir al texto cosas que el texto no dice. Y en dado caso yo estaría predicándome a mí mismo. Yo estaría predicando mis ideas, mis conceptos o los conceptos de otros, pero no la palabra de Dios. El deber nuestro es hacer una exégesis, que es extraer del pasaje, sacar del pasaje lo que allí contiene. Y cuando yo predico la palabra de Dios, la autoridad de lo que nosotros estamos predicando no es por sabiduría humana, no es porque tanto yo puedo saber acerca de algo, es qué dice la palabra de Dios. Lo que tiene poder es la palabra de Dios.
La palabra de Dios fue la que creó el mundo. Y es la palabra de Dios la que recrea al hombre. Y es lo que nosotros predicamos. Nuestra confianza está en lo que Dios dice. Y de ahí la gran diferencia que es yo hablar de cualquier cosa o yo hablar de lo que la palabra de Dios enseña y dice con precisión. Por eso no podemos ni utilizar cualquier versión de las Escrituras, porque hay versiones que no son realmente fidedignas o fieles, o cuyos propósitos a veces se alejan mucho de lo que es el contenido realmente bíblico de la palabra de Dios. Y no quiero decir con eso que no haya lugar para algunas versiones bíblicas que tengan un lenguaje popular o que tengan simplemente una explicación más amplia de lo que dice un versículo. Hay lugar para eso, aunque debe hacerse con sumo cuidado. Pero me refiero a las Biblias que usemos para predicar y estudiar, tienen que ser versiones bíblicas. ¿Y por qué? Porque una vez más lo que queremos es predicar la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queramos que dice la Biblia. Y en ese sentido vamos a usar esas versiones y vamos a extraer en base a un estudio bíblico concienzudo, paciente, lo que el texto realmente enseña. De ahí la importancia de, si algunos tienen el privilegio de estudiar los idiomas originales, de hacer una exégesis en los idiomas originales, o los que no, de usar las herramientas que nosotros con las que contamos en el día de hoy para ayudarnos a conocer el significado lexicográfico de algunos pasajes y ver la relación que tiene por la gramática, las fraseologías y las cláusulas que contiene el texto que estamos estudiando. Porque no es lo mismo yo predicar con la confianza de así dice el Señor, a yo estar inventando o estar sacando hasta ideas buenas o hasta cosas útiles, pero que no son palabras de Dios. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre mi opinión personal acerca de algo y lo que dice la palabra de Dios al respecto. O sea que en ese sentido la exégesis es algo crucial, es algo central. Lamentablemente algunos predicadores llevan al púlpito la exégesis y hace que la predicación se convierta en otra cosa y en un despliegue de quizás cuánto sabemos, cuánto estudiamos. Esa no es la idea. El verdadero trabajo exegético es ese que ocurre tras bastidores. Es ese que ocurre nosotros en la presencia de Dios en oración, tratando de discernir el significado del pasaje y buscando cómo mejor ilustrar ese contenido que estamos viendo allí, para entonces yo, como buen chef, poder colocar ese plato de una manera hermosa para que las personas coman el domingo la palabra de Dios. Pero no debo hacer, yo no tengo que llevar todos mis cuchillos y todo el despliegue de los alimentos crudos al púlpito. Eso es algo que ocurre en nuestros estudios. Ya la labor es, por eso es un poco del exégesis un poco oculta, ¿no? Es algo entre tú y Dios, es algo que tú lo haces por amor a Dios y por amor a su pueblo. Independientemente de si la gente lo aprecia o no. Es mucho lo que ocurre tras bastidores en nuestros estudios. Pero el fruto se ve en el momento de la entrega o de la predicación. Y por eso creo que este tema que tú has planteado, Ángel, es un tema al que nosotros los predicadores debemos prestar atención en oración. El saber si estamos creciendo en ese aspecto de la vida ministerial, que es el estudio exegético serio de la palabra de Dios. En ese sentido, pastor, pensando en lo que hablaba acerca de la importancia de tener una versión que sea fidedigna a los escritos originales, ¿qué versión en particular usted recomienda para hacer la labor de exégesis, aparte de los originales? Ok, no, versiones bíblicas en español que son útiles a la hora de estudiar. Nosotros usamos la Biblia de las Américas aún desde el púlpito, pero también hemos usado la Reina Valera del 60, es una buena versión. Ya para hora de estudio y de comparación, nosotros podemos acudir a la Nueva Versión Internacional,
La política o filosofía de traducción de cada una de esas versiones puede ser distinta y eso hay que reconocerlo, pero cada una hace su aporte en su manera. Algunas tratan de decir exactamente lo más exactamente posible lo que el texto original dice, y otras pueden incluir explicaciones que también son útiles. Y siempre va a haber una parte de interpretación en los traductores de las Escrituras. Siempre va a haber algo acerca de eso y debemos saber esa realidad de que no necesariamente estamos diciendo con precisión lo que el texto original, griego o hebreo, contienen. Pero nosotros, la verdad es que tenemos un gran privilegio en español en contar con estas versiones. Ya para la hora de estudio también, la Biblia textual, es otra Biblia que puede ser de mucha utilidad. Cuando hablamos de material disponible en programas electrónicos, hay una faceta que puede ser muy útil. Es que no tenemos que tener todas las Biblias abiertas al mismo tiempo sobre nuestro escritorio, sino que con un clic en nuestro computador nosotros podemos ver tablas comparativas de las diferentes versiones y eso es sumamente útil. ¿Usted suele hacer su exégesis en digital, digamos, en la computadora, o es, como dicen de la vieja escuela, que lo hace todo a mano? No, yo tiendo a ser muy digital. De hecho, hasta para hacer mis devocionales personales tiendo a ser digital también. ¿Hay algún programa en particular que recomienda? Sí, el programa Bíblico Logos. Años anteriores también estaba el Bible Works, pero dejó de ser hace un par de años. Asuntos ya comerciales, ¿no? Pero era también un buen programa. Otros prefieren en sus tabletas o celulares también tener el programa de estudio bíblico de Olive Works, o Olive Tree, y que también tiene herramientas útiles, pero tiendo siempre a utilizar en el trabajo exegético mi programa Bíblico Logos. ¿Por qué? En mi caso personal, yo sé que algunos pueden tener la preferencia de hacer todo a mano, from scratch, como dices, pero yo veo un enorme ahorro de tiempo cuando yo utilizo mi programa. Es algo para mí sencillamente impresionante el acceso que yo tengo a diccionarios, a texto bíblico original, a análisis de palabras, a análisis del texto en sí, el acceso a diferentes comentarios. Yo no tengo que abrir 15 comentarios al mismo tiempo. Yo puedo tener el listado de los comentarios acerca de ese pasaje que estoy viendo, el ver cuál es la perícopa de ese pasaje que estoy estudiando, o sea, cuál es el párrafo principal que contiene ese versículo que estoy estudiando. Todo eso me lo muestra con un clic. Es algo que en segundos tengo el resultado de una búsqueda de una palabra, de cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia y dónde. No tengo realmente palabras para agradecer a Dios por el privilegio que es para mí utilizar el programa Bíblico Logos en el trabajo exegético. Excelente. Y digamos, ya tiene un pasaje que va a predicar, abre todas las versiones que utiliza en Logos, abre tal vez su texto en griego o hebreo, en español algunas versiones, tal vez si usa en inglés, y luego de eso, ¿qué pasa? Bueno, hay una labor que sea que uno sea tendente a usar lo digital o no, hay una labor que es imprescindible. Es que nosotros los estudiosos de las Escrituras tenemos que ser observadores. Nosotros tenemos que observar y observar y observar el texto. O sea, eso la computadora no lo puede hacer por mí. Ningún predicador debe confiar en que otro observó esto. Es que nosotros debemos ver que está ahí. Nosotros tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Y por qué dijo esto? Por decir un ejemplo que vino a mi cabeza. Recientemente, hace una semana, prediqué acerca de Juan 3, el famoso texto de os es necesario nacer de nuevo. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor dijo lo que dijo de una manera negativa a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque la declaración puede ser dicha también de manera positiva. El que nace de nuevo verá el reino de Dios. Lo que pasa es que hay una diferencia. Si el Señor
lo dice de manera positiva, pudiera dar lugar a que existe esa forma para ver el reino de Dios y hay otras más. Pero cuando lo dice de manera negativa es que no hay ninguna otra manera de poder llegar al reino de Dios. Y simplemente eso fue observando el texto y hacer la pregunta, ¿por qué el Señor lo dijo de manera negativa? Y así cuando uno va viendo el pasaje y se hace preguntas de, lo dijo así, ¿por qué usó esta palabra? ¿Por qué no usó esto? ¿Por qué lo dijo ahora? ¿Y por qué esta conversación con un hombre tan religioso? Porque uno esperaría que se le diga a alguien que debe nacer de nuevo y ser transformado cuando ha sido un pecador empedernido, de los que andan por ahí haciendo y deshaciendo. Sin embargo, el Señor quiso hacerlo con un hombre religioso, muy religioso, maestro de Israel, para precisamente dejarnos saber que es a todos. La necesidad de nacer de nuevo es de todos. Entonces, cuando nosotros, no importa la cantidad de herramientas que nosotros tengamos, hay un tiempo de interacción que nosotros tenemos que tener con el pasaje bíblico, el texto bíblico. Míralo, hazle preguntas, contesta, porque posiblemente las personas que te escuchen van a estar haciéndose las mismas preguntas también. O tú vas a proveer las respuestas a muchas de esas preguntas que puedan surgir cuando ellos estén estudiando ese pasaje. Pero es una manera también de descubrir precisamente de qué está hablando el texto, qué es lo más importante. O sea, yo no puedo ver Juan 3 y empezar simplemente a hacer un estudio de 4 sermones sobre el bautismo. O sea, está hablando del nuevo nacimiento. O sea, yo no puedo obviar lo más importante que contiene el pasaje. Que yo quiera mencionar el bautismo por alguna cosa es otra cosa, pero no es de eso que el texto está hablando. Y entonces, en ese sentido, creo que es crucial que nosotros veamos el texto y podamos entonces ver por su naturaleza. Por eso yo mencionaba lo que es poético debe interpretarse poéticamente, lo que es histórico debe interpretarse como una narración histórica, lo que es un lenguaje apocalíptico como la literatura apocalíptica. Cada naturaleza literaria va a tener reglas de interpretación. Por eso es que vamos a ir a las parábolas, por ejemplo, y no vamos a interpretarlas necesariamente como interpretaríamos una historia en verdad, en detalle, o una poesía como las que aparecen en el libro de Job, sino que hay algunas cosas que yo debo aplicar a la hora de interpretar una parábola, que no necesariamente van a estar presentes a la hora de interpretar otro tipo de literatura. Y al tener todas estas cosas conscientes, yo empiezo a observar y empiezo a descubrir de cómo el Señor va argumentando en el pasaje de Juan 13 o en el pasaje que tú estés estudiando, para tú poder explicarlo luego a las personas. Tú tienes que entenderlo tú tienes que interiorizarlo tú tienes que apropiarte tú de eso que tú estás viendo. Y luego de hacer ese paso de observación, que entonces sigue en ese proceso exegético. Bueno, nosotros vamos a tener que analizar cuáles son si yo descubro la línea principal de argumentación, o sea, vamos a decir, es necesario nacer de nuevo, ¿cuáles serían los subpuntos o subencabezados de lo que aquí se están tratando? Y yo entonces ver también cuáles son esos otros subpuntos que se analizan. Por ejemplo, de aquí a aquí él trata acerca de esa naturaleza soberana del nuevo nacimiento. De aquí a aquí yo veo que él está tratando de la ignorancia que tenía Nicodemo. Yo empiezo a tratar de marcar algunos notas de cambio de temática dentro del tema principal. O sea, que va siendo un tipo de bosquejo exegético. Exegético, no milético. Es simplemente algo que me va diciendo de qué está hablando el texto precisamente. Eso es lo que nosotros queremos saber. O sea, que al observar, vemos el tema principal, luego, ¿qué dice el pasaje de ese tema principal? Exactamente. Y vamos haciendo una línea ahí marcada. A veces los libros de predicación o los libros de exégesis, libros de hermenéutica, son un poco mecánicos, diría yo, en la forma como dicen que los pasos de estudio deben irse llevando, paso 1, paso 2, paso 3. Yo creo que a veces no es tan nítido y también a veces depende de la experiencia que tiene el predicador para detenerse más o menos en ciertas cosas. Un predicador
que esté comenzando en la labor de predicación se verá más frecuentemente hurgando en diccionarios para conocer algunos detalles que otro predicador experimentado ya quizás lo conoce. Un predicador nuevo que se acerca a un Juan 3 va a tener que buscar información acerca de los fariseos. Quizás otro ya que ha estudiado tanto el tema conoce más y tiene ya eso en el trasfondo. Y lo digo eso porque dos predicadores pueden estar preparando el sermón acerca del mismo pasaje y no necesariamente van a durar la misma cantidad de tiempo en la preparación, ni se van a detener la misma cantidad de tiempo en determinado paso del proceso exegético, porque la experiencia va a imponer, o el conocimiento que ya nosotros tengamos. La dificultad del texto que estemos estudiando también puede hacer que sea distinto y nos veamos forzados a indagar más acerca de un aspecto cultural, otro aspecto histórico o algún aspecto teológico del pasaje que nosotros estamos estudiando. O sea, que no es tan mecánico lo de paso 1, paso 2, paso 3, pero se pone en paso porque a veces hay una manera de explicarlo. Necesariamente tiene que haber algún tipo de orden a la hora de publicarlo, a la hora de hablarlo, pero es para que las personas no se sientan, uy, salté un paso, no, y ya tengo que volver para atrás. No, ahora sigue ahora con aquello otro, porque estamos observando lo que tiene el texto y yo sigo escribiendo, yo sigo tomando notas. Y en eso puede ser que tú acostumbres a tomar notas en una libreta, aunque uses los programas electrónicos. O también puedes tomar notas en los programas electrónicos. Hay maneras también de hacerlo. Pero sea una cosa o la otra, es bueno ir observando. Yo lo que hago es usar mi tableta electrónica, plasmo el texto de manera PDF, y yo con un lápiz digital empiezo a marcar cosas y a escribir cosas al lado de mi texto y a relacionar unas palabras con otras. Y a ver por qué aquí el Señor cambió de usar esta palabra a usar esta palabra. O aquí veo que se repite 4 veces este término y lo marco. Yo empiezo a tratar de tener un esquema visual del pasaje para poder guiarme en ese proceso de descubrir el tema principal, los subtemas de lo que nosotros estamos teniendo allí y cuál es la relación que hay entre las cláusulas de mi pasaje. Y una pregunta ahí. Porque eso tal vez para usted que tiene mucho tiempo predicando es más fácil. Pero pensando en predicadores jóvenes como yo, y me ha pasado que hay veces que uno empieza a observar, y de un momento a otro uno termina como con un mapa. ¿Hay alguna manera de consultar que lo que uno está haciendo va correctamente y no que uno se fue por un lado? Buena pregunta, buena pregunta. Ahí yo creo que va a depender mucho, como te decía, de la dificultad del pasaje. Va a depender mucho de los recursos que tengamos a la mano, porque no todos tenemos acceso a los mismos recursos. Gracias a Dios. Como decía antes, en español tenemos ya mucho más recursos que cuando nosotros, lo que tenemos un poco más de tiempo en esto, comenzamos. Y teníamos materiales, gracias a Dios, en ese momento, pero ahora yo creo que abundan de una manera impresionante. Y yo creo que yo no soy de la escuela de que está prohibido consultar hasta que tú no hagas todo tu labor exegética de una manera personal sin consultar absolutamente a nadie. No. Yo creo que si tú quieres buscar más o menos para tener una idea de el apoyo en algunos exégetas, hay ciertos libros que pueden ser de ayuda si tú estás haciendo una exégesis de determinado libro para poder ver si tú andas por un buen camino o no. Reitero, no es bueno depender de un solo autor, de un solo tipo de publicación, de una sola serie de comentarios. Es bueno consultar varias cosas si es posible para uno tener una riqueza. Pero yo creo que sí, que una persona puede consultar. Aún si estamos viendo diagramas del pasaje que estamos estudiando, uno puede diagramar el texto y ver sus diferentes cláusulas y partes. Y de hecho me resultó interesante conocer un esfuerzo que un hermano en España está haciendo en tratar de hacer una Biblia que sea no solo con versículos, sino que cada versículo dividirlo en lo que él llama versos. Y es líneas de pensamiento.
y poner una línea de pensamiento a la vez. Una línea de pensamiento a la vez. Es como una forma de tú poder leer y concentrarte en diferentes conceptos que el mismo versículo va teniendo y no mezclarlo todo. Pues eso es lo que nosotros a la hora de hacer exégesis estamos haciendo, para poder ver qué tipo de relación hay en las diferentes cláusulas. Hay personas que han hecho ese trabajo exegético y han diagramado todo el Nuevo Testamento griego, por ejemplo. Es bueno que tú hagas tu propio diagrama, pero cuando tú también acudes al diagrama que otro ha hecho, tú dices, pero mira qué interesante. Él colocó la relación de este por qué tal cosa para explicar la cláusula tal, no esta. Pensando en eso, porque tal vez algunos no van a entender lo que es un diagrama. ¿A qué se refiere cuando dice diagrama? Ok, el punto es, eso que yo mencioné de la observación, eso que yo mencioné del tema principal, eso que yo mencioné de marcar palabras, eso nosotros lo podemos colocar en un lápiz y papel o en una tableta electrónica, como tú lo quieras poner. Pero es una manera visual, gráfica, de tú poder unir cabos del texto que tú estás estudiando. Esto, obviamente, si estamos estudiando una porción relativamente corta del texto. Si estamos predicando un capítulo entero, quizás nos seamos un poco más complicados. Pero imagínate que estás estudiando un versículo o dos. Y tú puedes colocar esas líneas de pensamiento, esas cláusulas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel... son varias cláusulas que tiene, y yo lo que hago es luego ver cuál es la relación entre la primera cláusula y la segunda. ¿Cuál de esas cláusulas es central, independiente? ¿Y cuál de esas cláusulas es dependiente de la otra? ¿Y qué tipo de relación tiene? Porque, a ver, así como la gente tiene una relación que son de hermandad o que son primos o que son amigos, en el texto bíblico va a haber una relación de causa, efecto, resultados, que nos van a ayudar a ver si ahí hay una explicación, qué es lo que nosotros estamos encontrando en el pasaje. Y eso yo lo puedo plasmar de una manera gráfica. O sea que en ese sentido es bueno para el predicador no solamente estudiar la Biblia, pero también tener cierto conocimiento de gramática. Ese punto es importante. ¿Sabes que una de las cosas que cuando he impartido la materia del griego en seminario, uno de los grandes problemas a veces no es el griego, es la gramática española. Porque si no tenemos un fundamento de gramática, se nos hace difícil entender la gramática de otro idioma, de otro lenguaje. Y Dios se comunicó con lenguajes en su palabra. Y eso tienen reglas. Y en ese sentido, mientras más conozcamos estas reglas gramaticales, mejor vamos a poder interpretar el pasaje que estamos estudiando. O sea, cuando la Biblia usa un porque, tiene una razón de por qué ese porque está allí. Por un por tanto, que me está uniendo lo que va a decir con algo que ya ha dicho. Pueden ser palabritas insignificantes para nosotros, pero no, porque Dios inspiró la Biblia verbalmente. Y Él puso cada palabrita allí, cada texto, cada cláusula, la colocó allí con un propósito. Y por eso la labor exegética, para nosotros poder decir, así dice el Señor. Y es maravilloso tú poder descubrir la interrelación de las cláusulas que tú estás estudiando, porque te va a ayudar a tú decir a los hermanos, Dios no solo nos dice aquí lo que debemos hacer, observen cómo Dios nos dice cómo hacerlo también. Y por eso aquí aparecen 3 participios que explican tan, y uno les muestra cómo el valor de la gramática en términos que son muy prácticos para nosotros precisamente traer la palabra de Dios con poder a nuestras vidas y a nuestras almas. O sea que es una labor que puede parecer árida para algunos, pero no lo es. Estamos lidiando con la palabra de Dios. Y si hay personas que estudian a poetas que no son inspirados por el Espíritu Santo y dedican horas a conocer textos históricos para ver y descubrir hechos, no vamos nosotros que estamos edificando almas, salvando almas, esforzarnos en como mineros cavar en la palabra de Dios para poder sacar todas esas joyas y esos tesoros y ponerlos delante del pueblo de Dios. Así es, pastor. De verdad que muchas gracias por tanta luz que nos ha dado en medio de lo oscuro que puede parecer la labor exegética.
ha sido de gran ayuda y espero que sea de edificación para cada uno de ustedes que nos escucha. En la próxima semana, el próximo episodio, vamos a hablar con el pastor Salvador Gómez acerca de la homilética, pasando del exégesis a la exposición. Así que te pido no perderte el próximo episodio. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a hacerlo y a compartirlos. Gracias por escucharnos.